Durante 2000 años, una única narración se ha repetido sin lugar a dudas. Una historia en la que Judas ocupa un lugar solitario en la memoria colectiva, despreciado, incomprendido, marcado para siempre como el traidor, responsable de la caída de Cristo. Pero ¿y si todo lo que nos dijeron fuera solo una capa superficial? ¿Y si detrás de lo que creemos saber hubiera una verdad tan profunda que transformara por completo el significado de la traición? ¿Qué pasaría si Judas no fuera un simple embaucador, sino alguien elegido para un propósito mayor? El Evangelio de Judas, no la versión distorsionada que nos ha llegado, sino el texto auténtico, oculto por el silencio, revela lo que realmente sucedió antes de la crucifixión. Este documento no susurra, desafía. Desmonta certezas, deshace prejuicios y reescribe todo lo que creíamos saber sobre Jesús y sus seguidores. Porque en este relato antiguo Jesús hace algo sorprendente, se ríe de la devoción de los discípulos. No por crueldad, sino con la ironía de quien ve más allá de las apariencias. Un humor cósmico, dirigido a quienes, sin darse cuenta, adoran al Creador del mundo material, ciegos al verdadero origen divino. Y, entre todos, solo un discípulo se atreve a mirar a los ojos del Maestro sin miedo. No es Pedro ni Juan. Es Judas. Quizás la mayor paradoja de la historia cristiana sea esta. Aquel a quien la tradición tachó de traidor puede haber sido el único verdaderamente despierto. En este texto descubrirás por qué Jesús llama a Judas aparte, por qué le revela secretos ocultos a los demás. No lo llama traidor, sino el 13º demonio, no un demonio, sino un intermediario divino, un ser que pasa entre la luz y la materia. También exploraremos por qué los gnósticos creían que Judas no era un traidor, sino un elegido, encargado de entregar su cuerpo físico para que el verdadero Cristo pudiera ascender. Lo que el mundo llamó traición puede haber sido en realidad un acto de despertar. Esta no es simplemente otra versión de lo que sucedió antes de la crucifixión. Es la revelación de una verdad enterrada, silenciada y oculta durante generaciones. Porque lo que estás a punto de aprender no solo altera la narrativa oficial sobre Judas. Redefine la historia de Cristo, la idea de salvación e incluso tu lugar dentro de ella. Para comprender por qué este evangelio fue considerado tan peligroso, por qué fue escondido, suprimido y casi borrado de la historia, es necesario remontarse a los primeros siglos del cristianismo. Una época en la que la Iglesia aún no tenía una voz única, en la que las doctrinas no estaban consolidadas y la fe no se imponía como ley. El mundo del siglo II no era uniforme, era un torbellino de interpretaciones. No hubo un solo cristianismo, sino muchos. Las comunidades repartidas por Egipto, Siria, Roma y Asia Menor adoraban diferentes imágenes de Jesús. Algunos veneraban al hacedor de milagros, otros al Señor resucitado. Pero había un grupo más pequeño y discreto, un linaje de místicos llamados gnósticos, que no se contentaban con solo creer. Para ellos, la salvación no procedía de la obediencia, los rituales o la adoración de un Dios externo, sino de la gnosis, un despertar interior, un recuerdo del verdadero origen de la conciencia. Y aquí comienza el primer gran conflicto con la Iglesia institucional. Los gnósticos enseñaban que el Dios del mundo material, el Dios del Antiguo Testamento, no era la fuente última. Lo llamaron el demiurgo, el señor de la materia, creador de formas, arquitecto de un velo cósmico que aprisiona a las almas en la ignorancia. El Dios verdadero, origen de todo, existía más allá de este mundo, más allá de la carne, más allá del tiempo. En el reino de la luz pura, conocido como pleroma, y, según el Evangelio de Judas, Jesús no vino del demiurgo, sino de Barbelo, el vientre eterno de la creación, la primera emanación del Padre escondido. Esta revelación por sí sola sacudiría los cimientos de la ortodoxia. Pero el segundo es aún más radical, no todas las almas tienen la misma capacidad de despertar. En la cosmología gnóstica, la humanidad se divide en tres tipos. El ílico, nacido de la materia, incapaz de alcanzar la gnosis. Almas psíquicas, no en el sentido de adivinación, sino de naturaleza intermedia, entre la materia y el espíritu. Pueden despertar, pero solo a través de la revelación. Y, finalmente, las almas pneumáticas, nacidas del espíritu, para quienes la gnosis es natural e inevitable. Y aquí es donde Judas deja de ser solo un nombre y se convierte en un símbolo. En el Evangelio de Judas, la mayoría de los discípulos son psíquicos, capaces de devoción pero ciegos a la gnosis. Se aferran a los rituales, adoran al demiurgo sin darse cuenta. Solo Judas ve el verdadero origen de Cristo.
Solo él reconoce a Barbelo, el vientre divino del que emana la luz, el primer pensamiento más allá del Dios material. Judas se levanta y dice lo que otros temen decir. No porque sea superior, sino porque es capaz. Este evangelio no fue escrito para las multitudes. Estaba destinado a la generación firme, a los setianos elegidos, a los pocos que podían soportar el conocimiento prohibido. Buscadores como tú. Cuando los líderes protoortodoxos como Ireneo descubrieron este texto, inmediatamente identificaron la amenaza. No era solo una doctrina diferente, sino un Jesús completamente diferente. Un Jesús que ríe, que enseña a través de enigmas, que elige a un solo discípulo para la misión que ningún otro podría cumplir. Un Jesús cuya misión no era sufrir, sino liberarse del cuerpo. Este era un Jesús que ni Roma ni la Iglesia podían controlar o utilizar para dominar. Por lo tanto, el Evangelio de Judas fue condenado ya en el año 180 después de Cristo, etiquetado como herejía, encerrado y olvidado. Durante casi 2 milenios desapareció, hasta que fue redescubierto en Egipto alrededor de la década de 1970 y finalmente publicado, en 2006. Ahora tenemos en nuestras manos el texto que alguna vez fue enterrado, silenciado y casi borrado de la memoria. No es una leyenda ni un rumor, es un manuscrito, una voz que resurge. Porque enterrar una semilla no la mata, espera, gana fuerza en la oscuridad, echa raíces más profundas y, cuando llega el momento adecuado, emerge a la superficie. Ese momento es ahora. Entramos entonces en el corazón del texto, en los momentos en que la historia se rompe y Judas emerge de la sombra de un villano que el mundo le impuso. El Evangelio de Judas comienza con una escena casi impensable en el cristianismo posterior. Jesús se ríe de sus discípulos. No con desprecio, no con crueldad, sino con la ternura irónica de quien observa a los niños adorar a un Dios hecho de barro. Celebran la Eucaristía, el pan y el vino, creyendo honrar al Padre, pero Jesús ve lo que ellos no pueden. No me estoy riendo de ti, dice. Esto lo hacéis para que vuestro Dios sea alabado. Pero este Dios no es el verdadero Padre. Esta frase, si hubiera sobrevivido sin censura, habría sacudido los cimientos de todas las iglesias. Porque, según este Evangelio, Jesús no es hijo del Dios que creó el mundo, sino de la fuente que está más allá de él, más allá de las leyes, más allá de las formas, más allá de la muerte. Los discípulos están confundidos. Ninguno entiende, ninguno se atreve a preguntar qué significa. Excepto uno. Judas da un paso adelante, valiente, iluminado, y dice lo que ningún otro discípulo podría soportar decir: sé quién eres. Vienes del reino inmortal de Barbelo. Con esta frase se ilumina todo el Evangelio. No es el Jesús del imperio, ni de la Iglesia. Es la emanación del primer pensamiento, la luz antes de la creación, la voz que resuena antes del comienzo de los tiempos. Camina sin garantías, confiando en lo que solo tú puedes ver. Judas no eligió ser el único en entender. Simplemente lo vio, y cuando lo vio, no pudo volver atrás. La revelación no es un premio, sino un llamado. Y las llamadas muchas veces no traen aplausos, sino soledad. El Evangelio de Judas no termina con respuestas fáciles. Termina con una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Qué harías si supieras que la verdad que llevas en tus manos es mayor de la que el mundo está dispuesto a aceptar? No se trata de heroísmo ni de martirio. Se trata de reconocer que algunas verdades solo pueden experimentarse, no explicarse. Judas no traicionó a Jesús por dinero ni por envidia. Se lo entregó porque, en ese momento, la fidelidad al misterio era más importante que la fidelidad a las apariencias. Y eso, para quienes gobiernan por orden, es una amenaza. La Iglesia primitiva no quemó este texto por ignorancia. Lo quemó porque sabía exactamente lo que era, un espejo. Un espejo que refleja no solo el rostro de Judas, sino el de quien lo lee. En él no hay villanos, solo elecciones. No hay traición, solo el coraje de seguir lo que otros no pueden ver. Y eso es peligroso. Porque cuando un texto como este sobrevive, no cuenta una historia, despierta historias. Hace que cada lector se pregunte, ¿en qué parte de mi vida he sido Judas? ¿Dónde he guardado silencio por miedo a que me malinterpreten? ¿Dónde he sacrificado lo verdadero en nombre de lo conveniente? El Evangelio de Judas no es un documento. Es una invitación.
Una invitación a mirar más allá de las narrativas ya hechas, a cuestionar no solo lo que nos enseñaron, sino también por qué nos enseñaron de esa manera. No ofrece ningún consuelo. Ofrece algo más raro, claridad. La claridad de que algunas verdades solo pueden ser llevadas por aquellos que están dispuestos a ser llamados traidores. La claridad de que el camino hacia la luz a veces pasa por la oscuridad, no porque la oscuridad sea buena, sino porque es donde la mayoría de la gente no se atreve a ir. Y quizás eso sea lo que más asusta. No la idea de un Judas redimido, sino la posibilidad de que todos nosotros, en algún momento, fuéramos él. Ya hemos elegido el silencio cuando deberíamos haber hablado. Ya hemos dimitido cuando deberíamos haber resistido. Ya hemos traicionado no a un maestro, sino a nosotros mismos, por miedo, por comodidad, por no soportar el peso de ser los únicos que ven. El Evangelio de Judas no os pide que lo defendáis. Te pide que lo vivas. Que reconozcáis, en vuestras propias elecciones, el eco de aquella noche de Getsemaní. Pregúntese, ¿qué haría si supiera que la verdad que llevo es mayor de la que el mundo está dispuesto a perdonar? No hay una respuesta correcta. Solo hay que tener el coraje de mirarse en el espejo y decidir si vas a apartar la mirada. Observe donde su vida parece un guión ya hecho, donde el ritual ha tomado el lugar de la conciencia, donde el hábito ha reemplazado a la presencia, donde la mente se mueve pero el alma está ausente. Judas asumió un papel que le costó todo a los ojos del mundo, pero lo logró todo a los ojos del espíritu. Su viaje no será el mismo que el de él, pero su esencia puede resultarle familiar, dejarse llevar, ver, recordar. Tal vez sienta que sus viejas creencias se están aflojando, tal vez note un alejamiento de lo que antes le parecía seguro. Quizás sientas que emerge una nueva honestidad, no para rebelarte, sino para despertar. Quédate con ello y deja que se desarrolle sin fuerza. Algunas puertas solo se abren cuando usted está lo suficientemente silencioso como para acercarse a ellas. Deja que este evangelio te refleje hacia ti mismo, no para justificar a Judas, sino para reconocer el lugar dentro de ti que anhela ver con claridad, incluso si esa claridad te separa de la multitud. El despertar no se trata de tener razón, sino de ser sincero, y la verdad rara vez viene acompañada de aplausos. Estás aquí porque algo en ti lo reconoce, un recuerdo, un movimiento, una chispa. Déjalo profundizarse, déjalo ampliarse, déjalo convertirse en lo que siempre estuvo esperando convertirse. Si esto resuena y algo en ti quiere ir más allá, pasar del conocimiento al recuerdo. Mi libro electrónico gratuito Escaping Illusion, A Gnostic Guide to Mastering Reality continúa este camino con métodos prácticos para el despertar interior. Puedes descargarlo gratis. El enlace está en la descripción. Empezamos con una pregunta, ¿y si la traición no fuera un error, sino una iniciación? Un evangelio donde Cristo se ríe de los rituales, donde los discípulos, sin saberlo, alaban al demiurgo, donde Judas, solo, se fija en Barbelo y es elegido para hacer lo que nadie más podría hacer. No es un villano, ni un traidor, sino el 13º demonio. Exaltado en espíritu, maldito por la historia, guardián de la puerta que llevó a Cristo más allá de los arcontes. El evangelio de Judas no te pide que adores a Judas. Les pide que lo comprendan, que reconsideren la narrativa transmitida durante siglos, que vean la posibilidad escondida detrás de la acusación. Te pide que mires al mundo y a ti mismo de manera diferente, que reconozcas que el despertar no siempre parece santidad, que la verdad puede parecer un exilio. Que el camino del iniciado no siempre es aplaudido, pero siempre es visto por quienes importan. Quizás hayas sentido esta tensión en tu propia vida, la atracción entre pertenecer y saber, entre consuelo y verdad, entre obediencia y despertar. Si es así, entonces Judas no es solo una figura de la historia. Él es un espejo. Un recordatorio de que a veces el alma elegida para abrir la puerta es también la que el mundo se niega a perdonar por hacerlo. No tienes que decidir lo que crees hoy. Simplemente apoye la pregunta. Deja que se mueva dentro de ti. Déjala sacudir los cómodos asientos. Porque una vez que una verdad como esta entra en tu conciencia, no sale silenciosamente. Si esta enseñanza despertó algo en usted, una chispa, un recuerdo, una fractura en la vieja narrativa, comparta los comentarios. Si estás listo para ir más allá, para profundizar en los libros ocultos, los evangelios prohibidos, las capas debajo de las escrituras, disfruta este vídeo y suscríbete a Gnostikai, donde cada semana revelamos otro fragmento de lo invisible.
Porque este no es el final. Es el umbral. Y la próxima puerta espera a quienes puedan verla.